Hola chicos, buen día. Bueno, vamos a empezar con la segunda parte del cuatrimestre. En esta clase nos va a tocar ver la temática de balanza de pagos. La clase la vamos a dividir en dos. Hoy vamos a ver una parte y mañana vamos a ver otra. Les voy a subir otro video. Este, Lo que vamos a ver en esta primera parte es más que nada qué es la balanza de pagos, cuáles son sus particularidades, cómo se registran los asientos, cuáles son los principales componentes, algunas consideraciones a tener en cuenta y las ecuaciones que se derivan de la balanza de pagos. Y mañana vamos a ver las diferencias entre la metodología vieja y la metodología nueva, y un caso de un documento de trabajo que realizó el CEPED de homogeneización o armonización de la balanza de pago entre el periodo 1992 y 2018, que unifica bajo las dos metodologías, bajo una misma metodología, la serie. Entonces, bueno, se puede hacer un análisis de todo ese periodo porque son variables comparables. Bueno, empezamos con la primera parte, tratando de entender la definición de balanza de pagos. La balanza de pagos, bueno, es un estado contable, es un instrumento estadístico que muestra todas las transacciones realizadas entre residentes y no residentes, es decir, entre Argentina y el resto del mundo. Se separa en tres partes principalmente: la cuenta corriente, la cuenta capital y luego tenemos las variaciones de reservas. La llamamos balanza o balance, funciona como un balance contable en este sentido, porque bueno, siempre debe darse una identidad contable, que es que la sumatoria de la cuenta corriente más la cuenta capital y financiera me tiene que dar siempre igual a la variación de reservas. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. La cuenta corriente la definimos como, bueno, la cuenta que refleja las transacciones de bienes, servicios, rentas y transferencias corrientes. Después más adelante vamos a ver más en detalle qué definimos como bienes, servicios, rentas y transferencias, cuáles son los que se van a quedar asentados en el balance de pagos. Después tenemos la cuenta capital y financiera, que reúne, bueno, flujos de dinero y activos financieros. Más que nada es estos dos puntos: activos financieros y flujos de dinero, créditos, deudas, etc. Son obviamente en los créditos los activos de los residentes, o sea, los argentinos, bueno, no, en realidad argentinos no, los residentes, que son los pasivos de los no residentes. Y viceversa, los débitos por pasivos de residentes que constituyen deudas eh, con no residentes. Y después, por último, tenemos las variaciones de reservas, que bueno, obviamente este concepto es mucho más intuitivo. Se calculan a partir de datos publicados por el Banco Central y son activos externos líquidos. Vamos a ver acá que tenemos la identidad contable, que es la cuenta corriente más la cuenta capital y financiera, siempre me tiene que dar igual a la variación de reservas. O lo mismo que sería la cuenta corriente más la cuenta capital y financiera menos la variación de reservas, siempre me tiene que dar 0. Después vamos a ver que esto tiene sus particularidades. Bueno, acá lo vamos a ver. Entonces, a veces hay que agregar una variable de errores o omisiones para que esta identidad contable cierre. Las particularidades que tiene la estimación de la balanza de pagos es que, bueno, tiene que tener una moneda común, tiene que estar confeccionada en base a una moneda
común, esta moneda tiene que ser como, bueno, o sea, todos los intercambios tienen que estar establecidos en una misma unidad de medida, que además esta unidad de medida tiene que ser aceptada por todos los actores de la economía, internacionales y nacionales, y obviamente que que la mayoría de los intercambios comerciales sean realizados en esta moneda y que además esta moneda sea lo suficientemente estable. En Argentina, obviamente, esta moneda es el dólar. Después, otras particularidades de la estimación de la balanza de pagos es que tenemos que saber que solo se registran variables flujo, porque bueno, como se analizan transacciones que realiza el conjunto de la economía con el resto del mundo en un periodo de un año, estos van a ser solamente variables flujo. Otra cuestión a tener en cuenta es el tema de la residencia. Ya en la definición habíamos visto que se registran las transacciones de residentes y no residentes. Bueno, ¿qué consideramos residentes? La definición general, la regla general en Argentina es que se considera como residentes a las personas que están en el país más de un año. No importa dónde hayas nacido, lo importante es la residencia. Algunas excepciones son los becarios, siempre que no superen un año, y los funcionarios de embajadas. Estas son personas fijas. Después, dentro de las personas jurídicas, tenemos las agencias de empresas extranjeras, son no residentes, se consideran no residentes las agencias de empresas extranjeras porque, bueno, se entiende que sus operaciones responden a sus casas matrices. Y después, por otro lado, sí vamos a considerar residentes, filiales, subsidiarias y sucursales, ya que, bueno, entendemos que sus operaciones están dadas por lineamientos internos. Hay algunas directivas que son dadas por las casas matrices, como el reparto de dividendos y demás, pero bueno, en general se rigen por lineamientos internos. Otra particularidad a tener en cuenta dentro de la estimación de la balanza de pagos es el mercado de cambios. Yo les voy a contar de dos extremos en los mercados de cambio, pero bueno, en general los países se mueven en un intermedio entre estos dos ejemplos. Tenemos el mercado libre de cambios, en los cuales no se regula, no se interviene ningún tipo de intercambio. La autoridad monetaria deja entrar y salir capitales libremente. Y por otro lado tenemos el mercado con control de cambios. Y este es el caso en el que todos los intercambios con otros países están intermediados por la autoridad monetaria que define el tipo de cambio en el que se va a hacer esa transacción. Y bueno, esto afecta a las reservas. Obviamente, los países se mueven en un intermedio entre el mercado libre de cambios y el mercado con control de cambios. No todos son los dos extremos, pero bueno, para que se hagan una idea. Después otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que es el principio de partida doble, como es un balance contable, lo que vamos a entender acá es que todas las transacciones implican la entrada o salida de un elemento y obviamente su contrapartida del pago. Entonces el balance de pago registra los dos movimientos, uno con signo positivo y el otro con signo negativo. Si hay un ingreso de un activo, se va a registrar con signo positivo y la contrapartida va a ser un egreso en el pago, entonces eso se va a registrar con un signo negativo, hay una entrada y una salida.
una entrada de activos y una salida de dinero. En la práctica, bueno, estos dos movimientos se obtienen de diferentes fuentes a veces. Es decir, por un lado está el ingreso, por ejemplo, que sea una exportación, por un lado está el egreso de estos elementos, de estos bienes, mercancías, y por otro lado el ingreso de divisas por el pago de estas exportaciones. A veces ocurre que estos dos registros no coinciden. Bueno, justamente en el ejemplo que les di, seguramente vayan a coincidir porque son registros aduaneros y está todo bien establecido. Pero, por ejemplo, el giro de dividendos, a veces hay algunas, lo vamos a ver más adelante también, pero hay algunas variables del balance de pago que se registran de acuerdo a encuestas al sector privado o estimaciones. Y volvemos al ejemplo de el giro de dividendos. Tenemos por un lado la salida de esos dividendos, es una baja del elemento, y o sea, es un, bueno, nada, salen los dividendos, entran bajan las reservas. Y bueno, hay veces estos dos movimientos se obtienen de diferentes fuentes, entonces agregamos una partida extra al final que se llama errores y omisiones, que la idea es ir contrarrestando estas diferencias entre las estimaciones y los registros, más que nada. Después les voy a mostrar bien cuáles son estas diferentes fuentes de donde se obtienen los datos. Bueno, eso respecto al principio de partida doble, que es un balance, entonces siempre se va a tener que registrar un movimiento con positivo y otro movimiento con negativo. Y bueno, por último tenemos el tema de la evaluación de las mercancías. Cuando veamos la cuenta corriente, vamos a ver que en la cuenta corriente se transaccionan bienes, y los bienes se evalúan de una manera en particular, porque en las transacciones de mercaderías, bueno, entre el exportador y el importador, hasta que el producto llega a destino, hay varios costos que se producen entre medio. Por ejemplo, en una exportación hay costos solamente de traslado, o sea, del hecho de que una mercadería salga de un lugar y llegue a otro. Para una exportación hay fletes y seguros internos, gastos portuarios del puerto interno, del puerto de donde salen, fletes y seguros por transporte internacional. Cuando sale de Argentina, bueno, supongamos que sea una exportación a España, cuando sale de Argentina y llega a España, ese flete, ya sea en barco o en avión, también tiene un seguro por si llega a pasar algo en el camino. Bueno, esos son los fletes y seguros internacionales. Después hay gastos portuarios de desembarque en el puerto español en este caso, y gastos de nacionalización, fletes y seguros. Bueno, estos últimos tres gastos que yo les menciono son operaciones que no incluyen a residentes, porque esto es algo que ocurre ya entre o sea, que son gastos en los que incurre el importador, y el exportador argentino no tiene ninguna injerencia. Entonces, estas últimas tres operaciones no se incluyen en la balanza de pagos. Así vamos a ver que hay tres maneras de evaluar las mercancías, los bienes, las exportaciones, que tenemos el valor FAS, F-A-S, que es Free Alongside, libre a bordo, el valor FOB, que es el Free on Board, que es el libre a bordo, y el valor CIF, que es
el que incluye los costos, los seguros y los fletes. En la balanza de pagos nosotros solo vamos a incluir el valor FOB, que es el libre a bordo, que solamente incluye los gastos que se incurren hasta que las mercancías llegan al puerto de Argentina. El resto no se incluye. Y después les agrego como ayuda de memoria para saber en qué columna va cada asiento. Esto está bueno que lo tengan ahí. Bueno, que la cuenta corriente, en la cuenta corriente vamos a registrar resultados positivos y negativos de la exportación e importación. Después en la cuenta capital y financiera vamos a registrar aumentos o bajas de activos y pasivos. Entonces, en la cuenta corriente, la variación del resultado, el positivo va a ser una exportación y el negativo va a ser una importación. Y en la cuenta capital y financiera, bueno, nada, esto. La salida de capitales va a ser un aumento en el pasivo, un débito. Bueno. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver ahora, un poco más desglosado, qué es la balanza, la cuenta corriente. La cuenta corriente refleja todas las transacciones en bienes y servicios, rentas y transferencias corrientes que tienen entre entidades residentes y no residentes. La cuenta corriente cumple un rol muy fundamental en las necesidades de financiamiento en dólares para Argentina, sobre todo. Por eso es que es tan importante para nosotros comprender su evolución y sus componentes. O sea, lo más probable es que cuando analicemos la cuenta corriente, analicemos bien el desglose de qué ocurre con los bienes, qué ocurre con los servicios y qué ocurre con la renta y transferencias corrientes. Los componentes más importantes son bienes y servicios. Renta y transferencias corrientes no tienen un peso tan grande como los primeros dos componentes. Los bienes y... Bueno, también podemos decir que la cuenta corriente, sobre todo la de mercancías, en la parte de mercancías, tiene un comportamiento contracíclico, que al aumentar la actividad, aumenta la demanda agregada, las personas aumentan más bienes, muchas veces esa demanda no se puede satisfacer con el mercado local y se tienen que producir importaciones. Ese aumento en las importaciones genera una caída en el resultado de la cuenta corriente, por lo tanto una caída en la balanza de pagos. Entonces, a veces ocurre eso. Bueno, definimos los bienes que se incluyen, suelen ser, bueno, como les dije, los bienes son el componente mayor del balance de pagos, no siempre son bienes finales, a veces hay bienes intermedios, las exportaciones e importaciones de bienes se presentan en el balance de pagos valor free on board, como les había comentado recién, que no incluye el precio de transacción, incurridos para trasladar las mercancías al puerto de destino. En general, la información para registrar las exportaciones e importaciones sale de documentación aduanera. Y bueno, nada, como les mencioné, en el crédito se contabilizan las exportaciones y en el débito las importaciones. Otro componente importante de la cuenta corriente son los servicios. Hay muchos tipos de servicios, hay un texto que explica la metodología, es la metodología vieja, pero igualmente, o sea, es la de 2007, pero igualmente para definir estos conceptos sirve y está muy buena, de los servicios
Bueno, hay muchos tipos de servicios que se registran. Yo les voy a mostrar algunos, los más importantes. Pero bueno, tenemos el servicio de transporte, que es, bueno, el proceso de llevar personas de un lugar a otro, o postales y mensajería, y se clasifican según el medio de transporte, aéreo, marítimo y otros. Los viajes, que son los bienes y servicios de viajantes, personas viajantes, pueden ser turistas de acá como turistas argentinos en el exterior, eh, y se computan los gastos en los que incurren cuando están viajando. En una estancia, obviamente, en un periodo menor a un año, se considera que son turistas. Eh, Después están los servicios de comunicaciones, que acá se registran las transacciones por transmisión de sonido, imágenes, información, y también la parte de comunicaciones tiene una parte de informática, y en la parte de informática se incluyen las asistencias por software. Esto es un asiento que en el último tiempo viene creciendo, por suerte. Asistencia en software, hardware, diseño y licencias. Y después, por último, tenemos los servicios de seguros y pensiones, que bueno, son las prestaciones de empresas residentes a no residentes. Por otro lado, tenemos la renta, también es parte de la cuenta corriente. La renta, bueno, son las rentas de inversiones que se realizan en el exterior, o, bueno, inversiones que se realizan acá de parte de no residentes. Dependen en gran medida que pueden ser exógenas al país, o sea, tasas de interés como las tasas de interés internacionales, o predeterminadas, como por ejemplo si hubiera un préstamo y hay una renta por ese préstamo, a una tasa pactada específicamente antes, bueno, en este caso es predeterminada. Tenemos la renta de inversión por un lado y después otras rentas. La renta de inversión, bueno, son los devengamientos de las rentas por los activos y pasivos financieros externos que surgen de la inversión directa. Son intereses, utilidades, dividendos. En general, en Argentina, este concepto, la renta de la inversión, siempre suele ser deficitaria porque son mucho más las inversiones extranjeras en Argentina, o sea, inversiones de no residentes en Argentina, que las inversiones de argentinos en el exterior y que generen renta. Entonces, este componente siempre suele ser, o sea, estructuralmente deficitario, porque, bueno, los agentes son deudores. Entonces se genera un flujo negativo de intereses. Y además, como les decía, como el país es siempre receptor de inversión extranjera directa, esto también genera un flujo negativo de utilidades y dividendos, porque la renta de esas inversiones extranjeras se suele enviar a sus casas matrices. Y bueno, por último tenemos dentro de la cuenta corriente el componente de transferencias corrientes. Las transferencias corrientes, tenemos dos transferencias corrientes principales. Las transferencias corrientes del gobierno central, que son transferencias que se realizan sin contrapartida entre gobiernos o entre el gobierno con organismos internacionales. Por ejemplo, algunas donaciones, multas, sanciones, derechos de pesca, por ejemplo, que se entregan. Entonces, dentro de las transferencias corrientes y las transferencias del gobierno general, en el crédito se pueden
registrar, por ejemplo, multas que cobra Argentina al resto del mundo. Por ejemplo, si se otorgaron derechos de pesca a algún país y este país infringe estos derechos y, bueno, nada, pescan más de lo que tiene permitido, se cobra una multa. Entonces, en este caso, la multa que cobra Argentina a otro país se va a registrar en el crédito de las transferencias corrientes. Y en el débito se registran partidas presupuestarias por ejemplo, cuentas pagadas a organismos internacionales o jubilaciones a residentes argentinos que están en el exterior. Otras transferencias corrientes, o sea, de otros sectores, comprenden giros que realizan inmigrantes que trabajan en otros países en los cuales se los considera residentes. Por ejemplo, muchas veces pasa que las personas que vienen de Bolivia, Paraguay, Perú, esas personas trabajan acá y suelen, a veces mandan su dinero a los países donde están sus familias. En ese caso, se contabilizan como transferencias corrientes de otros sectores. Pasamos a la siguiente cuenta, la cuenta capital y financiera. La cuenta capital y financiera, bueno, contabiliza los créditos por activos de residentes, que son pasivos de no residentes. Esto lo habíamos visto en la definición al principio. La cuenta capital, en general, suele ser muy cercana a cero. No van a haber muchas variaciones en la cuenta capital. Consta principalmente de dos categorías: transferencias de capital, como puede ser la condonación de pasivos por parte de acreedores sin contrapartida, o la adquisición de activos no financieros, no producidos. Estos pueden ser transferencias de patentes y derechos de autor, o la compraventa de propiedades por parte de las embajadas, o el pase de deportistas. Bueno, no suele ser un componente muy grande de la balanza de pagos, la cuenta capital. Y la cuenta financiera, esta sí se registra y tiene un peso más importante. La cuenta financiera registra transacciones de activos y pasivos financieros entre residentes y no residentes. Esta cuenta posee tres aspectos, o sea, se muestra por sectores. Entonces se muestra el sector financiero, que es el BCRA, el Banco Central y los bancos o entidades financieras, el sector público no financiero, el gobierno nacional, los gobiernos locales, empresas públicas, organismos descentralizados, y el sector privado no financiero, las empresas. En los activos vamos a registrar, por ejemplo, tenencias de oro, títulos de crédito, derechos de giro. Y en los pasivos, fundamentalmente lo que se va a registrar es el endeudamiento, que es la deuda externa. Eso es más que nada la cuenta capital y financiera. Y por último tenemos la variación de reservas. Este concepto es el más intuitivo, la verdad. Las reservas internacionales, son los activos de las autoridades monetarias que se tienen que encontrar disponibles, que se encuentran disponibles para atender necesidades de financiamiento, de balance de pagos. ¿Para qué sirven las reservas internacionales? Bueno, para satisfacer necesidades de financiamiento del balance de pagos, como mencioné recién, para intervenir en los mercados cambiarios, para influir en el tipo de cambio, vender reservas para bajar el tipo de cambio es un instrumento, y para mantener la confianza en la moneda, en la economía, y sirve como base para el endeudamiento externo. Las variaciones de reservas se estiman
netas de aumentos o disminuciones en los activos. Es decir, que si vamos a contabilizar la variación de reservas, si hubo una caída en los activos, o sea, bueno, acá lo dice, en los tipos de pase en las monedas respecto al dólar, pero bueno, si hay una caída en la evaluación del dólar o si, ponele, por ejemplo, el Banco Central tiene bonos invertidos en el mercado externo y esos bonos bajan de precio, bueno, hay que tener en cuenta esa baja en los precios, hay que netearlo, el aumento o la disminución, y así asentarlo en la variación de reservas. Y bueno, nada, las variaciones de reservas se calculan a partir de los datos publicados por el BCRA. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver por último algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender, más que nada, el balance de pagos. Entonces vamos a entender que muchos de los componentes son estimaciones. Hay que considerar que estas estimaciones a veces conllevan un margen de error. No todos los registros surgen de registros contables, de aduana, del Banco Central o de bancos. Hay algunos que salen de los balances contables de las empresas o de encuestas al sector privado. Por ejemplo, las transacciones corrientes por servicios y rentas o las transferencias financieras del sector privado no financiero. Para esto es que como estas estimaciones se utilizan al mismo tiempo en conjunto con registros contables, muchas veces estas dos fuentes de información no coinciden. Entonces, para eso se utiliza el asiento de errores y omisiones, para que cierre. Después tenemos que tener en cuenta las fuentes de información. Como les decía recién, las fuentes de información son diversas en el registro del balance de pagos. Por ejemplo, dentro de la cuenta corriente, las transacciones por mercancías se registran de aduana o de INDEC. Los servicios suelen registrarse según información de INDEC, balances, encuestas de turismo, migraciones. Muchas veces los gastos de un turista en el país se registran de acuerdo a encuestas que se le realizan a los viajantes. Dentro de la cuenta financiera y rentas, sabemos que del sector público no financiero, la información proviene de Hacienda, del Banco Central, de la Caja de Valores, balances de empresas también, de empresas públicas, información de bancos. Del sector financiero, fundamentalmente proviene de balances y del Banco Central, y del sector privado no financiero, bueno, también de balances del Banco Central, de relevamientos de deuda externa, de otros bancos centrales. Bueno, eso con respecto a las fuentes de información. Y después, por otro lado, vamos a partir del balance de pagos, entendemos que surgen algunas ecuaciones básicas que son interesantes, que además ya las veníamos viendo de la primera parte del cuatrimestre. Obviamente ya conocemos algunas de estas ecuaciones, la ecuación del PBI,
consumo más gasto más inversión, más exportaciones menos importaciones. CC es cuenta corriente, son las exportaciones menos importaciones. NY son las rentas del exterior y NCT son las transferencias corrientes netas. Esta información está bien desarrollada en la nota de clase de balanza de pagos. El ingreso nacional disponible bruto es YND, ingreso nacional disponible bruto, es el consumo más el gasto, más la inversión, más la cuenta corriente. El ingreso bruto nacional disponible, menos el consumo, menos el gasto, me da igual a la inversión más la cuenta corriente. Ahí esa S me parece que está mal. Pero bueno, como vemos, de la balanza de pagos, sabemos que el resultado de la cuenta corriente del balance de pagos refleja la diferencia entre el ahorro y la inversión bruta interna. Además que la diferencia entre el ingreso nacional disponible bruta, o sea, podemos ver la diferencia entre el ingreso nacional disponible bruto y el gasto nacional. Además, podemos ver que el déficit de cuenta corriente es equivalente al ahorro externo, por otro lado, y además, bueno, conociendo la ecuación fundamental del balance de pagos, que es cuenta corriente más cuenta de capital y financiera menos variación de reservas internacionales, me da igual a 0, sabemos que el saldo positivo en la cuenta de capital y financiera, es decir, el ingreso neto de capitales, es igual a la suma del déficit de cuenta corriente, déficit o superávit, y a la acumulación, a la suma entre el déficit de cuenta corriente y la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central. Estas son algunas de las ecuaciones fundamentales que surgen a partir del balance de pagos. Por otro lado, como les mencionaba acá, vimos las ecuaciones básicas del balance de pagos y las cuentas nacionales, y vamos a ver que en el 2017 se realizó una nueva revisión del manual de balance de pagos, que es la 6ª edición, la realiza el Fondo Monetario Internacional, y bueno, establece que ciertos registros que antes se realizaban de una manera, o sea, ahora se van a registrar de otra. La esencia del balance de pagos casi no queda modificada, simplemente incorpora avances que se produjeron en el desarrollo tecnológico. La 5ª revisión era del 2009, si no me equivoco, o 2007, y bueno, en 2017 se produce un cambio, obviamente adaptándose al desarrollo tecnológico, a la globalización. Imagínense que los flujos financieros cambiaron mucho, se complejizaron las transacciones financieras y bueno, el balance de pago tiene que estar a la altura de estos cambios y poder registrarlos. Pone el énfasis en la inversión internacional y en las estadísticas relacionadas con el financiamiento, porque esto fue lo que principalmente cambió. Trata de armonizarse mejor con el sistema de cuentas nacionales del 2008. Y bueno, como les decía, desarrolla datos para captar mejor las estructuras de empresas globalizadas y los procesos de producción, así como las sofisticadas transacciones financieras. Bueno, esto, o sea, mañana lo vamos a ver mucho mejor y más detallado cuáles son cada uno de los cambios entre la 5ª y la 6ª edición. Mañana también vamos a ver el caso del CEPED que nos armonizó
el balance de pagos entre 1992 y 2018, que todos tenían, bueno, para diferentes periodos había diferentes, se hacían de acuerdo a diferentes metodologías del balance de pagos, y bueno, en este trabajo que está muy bueno, se hizo una homogenización y se pueden comparar y analizar la evolución de estos periodos. Bueno, acá termina la primera parte. Me gustaría mostrarles, a ver si puedo, a ver si puedo mostrarles. Sí. Un ejemplo de cómo se ve la balanza de pagos. Y después acá. Acá podemos ver, esta es la balanza de pagos con la revisión actual, con la revisión número 6. Este es el cuarto, vemos la evolución desde el primer trimestre del 2018 hasta el 2019, pero bueno, acá podemos ver lo que les contaba, la cuenta corriente, se muestran la parte de bienes, exportaciones e importaciones en valor FOB, la parte de servicios. Bueno, ingreso primario es lo que nosotros definimos como rentas. Acá vemos otras rentas, rentas de la inversión, utilidades y dividendos, etc. Ingreso secundario es lo que nosotros entendemos como transferencias corrientes. A ver si se ve un poquito más grande. Después tenemos la cuenta capital y la cuenta financiera. Lo que vemos en la metodología número 6 es que la cuenta capital se divide de la cuenta financiera y son dos componentes. En la cuenta financiera tenemos el sector público financiero, el sector privado financiero, el gobierno general y otros sectores. Esto también cambió en la metodología número 6. Pero bueno, acá más o menos podemos ver cómo se registra, cómo queda registrada el balance de pagos por componentes y sector propietarios de activos y pasivos externos. Bueno, chicos, chiques, esto fue todo. Mañana voy a subir la segunda parte. La bibliografía que usé para esta primera parte es la nota de clase de Ricardo Schulte, que muestra algunas nociones sobre el balance de pagos, muestra un ejemplo sobre cómo se realizan los asientos en el balance de pagos, que me parece muy útil. A mí me parecía un poco complejo mostrarlo a través de una clase virtual, pero si lo pueden dar un vistazo es interesante. Ejemplos de asientos involucrados a las principales cuentas. Acá van a ir viendo cómo se hacen los asientos y los va a ayudar mucho a resolver los ejercicios de la guía. Utilicé este texto de metodología, que acá te define todos los componentes de la balanza de pagos. Y bueno, para esta clase fundamentalmente utilicé estas dos notas. Y después para la clase de mañana la que vamos a usar es el documento de trabajo de CEPED y el autor es Kennedy, el nombre. Después también, bueno, nada, en INDEC también hay un desglose metodológico muy interesante, ahí también pueden chusmearlo. Bueno, nada chicos, acá termina la clase, gracias por escucharme, espero que no les haya resultado tan pesado y déjenme preguntas que le hayan quedado en el Classroom. Cualquier cosa me escriben a mi mail, también es rociovelarde, con B corta, rociovelarde@hotmail.com.ar. Si tienen alguna consulta y lo hablamos, de todos modos van a tener una clase práctica para ver bien cómo se realizan los asientos
y ahí van a ver todo con los chicos. Mañana nos vemos, mañana les subo otro video y gracias por estar ahí.